Que si todos los pecados son iguales. No, todos los pecados son iguales. No. ¿Por qué no? Porque dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, que hay pecados que llevan a la muerte y hay pecados que no llevan a la muerte. De modo que la mentira de los protestantes, la Biblia Reina Valera la rechaza. Y dice que no todos los pecados son iguales. Aquí está la respuesta, si la cree o no la cree, pero es palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Entonces ahí está escrito: no todos los pecados son iguales. Para los protestantes todos los pecados son iguales, y usted cometa el pecado que sea, usted va directo al infierno. Y la Biblia dice que no. Escuchen: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sean de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Aquí la Biblia dice que hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Y esto significa que no todos los pecados son iguales. ¿Dónde la Biblia afirma la idolatría? No hay una cita bíblica donde se afirme la idolatría. La idolatría no existe o no debe existir. La Biblia está en contra de la idolatría. Pero ojo, aclaro, no en contra de las imágenes, en contra de la idolatría. La ignorancia de los protestantes le hace creer que idolatría es tener imágenes. Pero basta con que la persona tenga un poquito de estudio, aunque sea bachillerato, y analice, descomponga la palabra idolatría. Al descomponerla, ido viene de ídolo, latría viene de latría, que es adoración. Idolatría significa adorar un ídolo. Ídolo significa un Dios que no es Dios. La Biblia no habla de imagen latría, habla de idolatría. Nosotros no afirmamos que la Biblia mande a tener ídolos. La Biblia es clara, denuncia los ídolos, y es un pecado la idolatría. Pero lo que la Biblia no denuncia son las imágenes, como lo hacen los protestantes. Ciertamente en 2 de Reyes 18:4 se manda a destruir la serpiente del número 21:8. Y si no sabe su sobrino por qué se mandó a destruir, es porque el pueblo comenzó a creer que esa imagen era Dios, y entonces comenzaron a ofrecerle incienso y a ponerle un nombre Nehustán, un nombre de un falso Dios, y eso no estaba permitido, y por eso se mandó a destruir. En 2 de Reyes 18:4, escúchenlo, en 2 de Reyes, y ahí pues por eso se manda a destruir, porque el pueblo comenzó a creer que eso era Dios, y el día en que ustedes creen con la imagen de Dios es un pecado. Y el día que ustedes crean que un presidente es el comandante supremo y eterno, es un pecado. O no han visto el castigo de Venezuela. Todavía no se han dado cuenta lo que es la idolatría. Venezuela cometió un pecado de idolatría, no por tener una imagen, porque la imagen no es idolatría, por tener un presidente que creyeron que era Dios, comandante supremo y eterno. Y eso es lo que estamos pagando. Y el pueblo, ahorita que aspira a que Dios le quite esa carga, pidan perdón a Dios por haber creído eso. Los que creyeron eso y los que enseñaron eso deben pedir perdón para que Dios levante a Venezuela de esa desgracia en que estamos metidos, por caer en el pecado de idolatría, no con una imagen, con un hombre, porque idolatría no es una imagen. Puede ser una imagen, un hombre, un animal o una persona. En Venezuela fue un hombre. Escuche cómo dice 2 de Reyes 18:4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera
e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso ¿Se da cuenta? Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Entonces, creyendo que era un dios, le ofrecían incienso y lo llamaban Nehushtan. Por eso lo mandó a destruir. Antes, mientras el pueblo tenía la imagen y no creía que era Dios, no hay ningún problema. Y usted y yo podemos tener la imagen, no hay problema. En el templo de Jerusalén había muchas imágenes, no hubo problema. Pero cuando hicieron un becerro de oro, hubo un problema. ¿Cuál fue el problema? Creyeron que era Dios. Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto, y le ofrecieron una fiesta en su honor. Y eso es pecado, creer que un animal, una cosa o una persona es Dios. Los protestantes no lo saben, entonces ellos dicen, porque la ignorancia es atrevida, Dios prohíbe las imágenes. Todas las imágenes menos las imágenes de los billetes. Las imágenes de los billetes, ¿por qué no? Porque las imágenes de los billetes no son ídolos. Si usted no cree que Dios, no es ídolo. Si usted cree que Dios, es ídolo. Si usted cree que la Virgen María es Dios, es un ídolo. Si usted cree que San José, San Pablo, San Juan, San Pedro es Dios, es un ídolo. Si no cree que Dios, no es un ídolo. ¿Qué es un ídolo cuando usted cree que algo es Dios? Las procesiones, primera de Crónicas 15:15, habla de las procesiones. Primera de Crónicas 15:15, procesiones con una imagen que estaba en el arca de la alianza, llevaba 2 querubines arriba y andaban en procesión. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo, dijo David a los príncipes de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz de alegría. Ahí está. Las procesiones con imágenes, 2 imágenes de ángeles que estaban encima del arca de la alianza como Dios lo había mandado. No hay ningún problema. Se puede hacer con tal y no crean que esa imagen sea Dios. Nosotros lo creemos y está en la Biblia. Ahora, donde diga que eso, tener una imagen es malo, no lo puede comprobar ningún protestante. Donde diga que los ídolos son malos, eso sí. Y eso lo enseña la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica enseña que no solamente creer que algo es Dios es idolatría. Lo enseña San Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 5. Dice que el amor al dinero, ese que tienen los pastores evangélicos, también es idolatría. Ahí está en la Biblia Reina Valera. Si no está en la Biblia, no me crean. Entonces no habla de imágenes, pero sí habla de que el amor al dinero es idolatría. Efesios 5:5, ahí está escrito. Y en la Biblia Reina Valera, Biblia de los protestantes. Escúchenlo. Porque saben esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro. Avaro significa amante del dinero. Avaro, que es idólatra. ¿Los amantes del dinero qué es? Que es idólatra. ¿Por qué los pastores protestantes no le enseñan a los evangélicos que ser amantes del dinero es ser idólatra? ¿No está en la Biblia? Esa cita no le conviene a ellos. Esa cita no le conviene, porque el pastor roba a los feligreses con el cuento del diezmo por amor al dinero, y eso se llama avaricia, y eso es pecado de idolatría, según la Biblia. Y no está en una sola cita. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Otra cita, porque me pueden decir, pero aparece en una sola cita. No, hay otra, donde dice que ser avaro es idolatría. Colosenses 3, 5. ¿Por qué no lo enseñan? Se llama cortina de humo, para que la gente no se dé cuenta que los idólatras son ellos por amar el dinero y robar a la gente con el dinero, con los diezmos, sacándole el dinero, para que la gente no se dé cuenta. Entonces le dice, los idólatras son los católicos.
Entonces la gente pone la atención en las imágenes y se dejan robar el dinero. Y dice, es que el pastor hay que dar el dinero porque él dice que no se dieron cuenta que en la noticia que hay un pastor que está parcelando el cielo. Por cada $100 que le den, son 100 metros cuadrados en el cielo que él le va a apartar. Está en las redes. ¿Ustedes no lo han escuchado? Infórmense para que vean. Eso se llama amor al dinero, se llama idolatría, según Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Bueno, ahí lo pueden buscar. Y si no está en la Biblia, no me crean. Pero ustedes deben saber que sí existe. Había hecho otra pregunta, ¿no? Fundamento bíblico del purgatorio. Alguien pregunta, padre, que si existe el purgatorio y cuál es su fundamento bíblico. El fundamento bíblico del purgatorio está en la Biblia, por ejemplo, en Mateo 5:25, que Jesucristo dice que tenemos que arreglárnosla con el adversario mientras vamos en el camino. No sé que lleguemos al juez, el juez de Dios, y ahí nos meterá a la cárcel hasta que paguemos el último centavo. En términos de abogacía o de abogados, de leyes, eso se llama purgar una condena. Pero se llama purgatorio porque Jesús lo compara con una pena, purga una pena. Escúchenlo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El no saldrá de allí hasta que pague significa que sí saldrá. Cuando pague el último cuadrante saldrá. Eso no puede ser el infierno, porque del infierno nadie sale. Tampoco es el cielo, porque el cielo no es una cárcel donde usted va a pagar. ¿Y qué nombre le pondremos? Matar y beber, le pondremos purgatorio, matar y beber. Es donde vamos a purgar. Y dice 1 Corintios, capítulo 3, versículo 13, que vamos a pasar a ser purificados como el que pasa por el fuego, aunque sí alcanzaremos la salvación. Pero primero tenemos que pasar por el fuego si morimos en el pecado. Escuchen. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, escuchen lo que viene. Pongan cuidado que sí se salvará. Pongan cuidado. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, sí se salvará, aunque así como por fuego. Pero primero tiene que pasar por fuego. Si es el infierno, no se salvará. Pero si dice que pasa por el fuego y se salvará, ¿y qué nombre le pondremos? Matar y heredero. Le pondremos purgatorio, matar y heredero. Pero la palabra purgatorio no existe en la Biblia. Eso es verdad, la palabra purgatorio no existe. Como tampoco existe la palabra evangélico, testigo de Jehová, pentecostal. Como tampoco existe la palabra Biblia. Eso tampoco existe. Pero sí existe la doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? Que tiene que ir a algo que es como una cárcel o un fuego hasta que pague el último centavo y de ahí saldrá. Y a eso lo llamamos purgatorio por las leyes, que dice que va a purgar una condena. Y no es eterna, porque la eterna sería cadena perpetua y de ahí no saldrá. Y dice cuando pague el último centavo significa que no es cadena perpetua. De ahí saldrá. Esa es la muestra bíblica de lo que es el purgatorio. Ahí hay otra pregunta. Padre, un hermanito, Aurelio Peña, pregunta: explique la diferencia entre adoración y veneración. El tema de los hijos de María
Porque los hermanos separados siempre nos atacan por allí. Venerar es respetar, como usted respeta a su mamá, o como la Biblia manda respetar a su papá y a su mamá. Honra a tu padre y a su madre. Se llama venerar. Cuando uno le da un respeto a alguien, quien sea. Adorar es cuando usted cree que una cosa, un animal o una persona es Dios. O sea, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena. Ese pecado es un pecado que clama al cielo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso y no quiere que tengamos otro Dios. Dice la Biblia, el mandato de Dios: no tendrás otros dioses fuera de mí. Es claro entonces que la adoración es una cosa y la veneración es otra. Nosotros podemos rendirle el culto de veneración a alguien, pero nunca creer que es Dios. Y eso es lo que los hermanos separados confunden por maldad, porque ya no es ignorancia, sino por maldad, porque quieren permanecer en el error. Pero es claro que ellos respetan. Por ejemplo, yo le decía una vez a un evangélico, le decía: ¿y qué es adorar para usted? Adorar es amar. Yo le dije: ¿usted ama a su mamá? Digo: sí, usted adora a su mamá. No, adorar es arrodillarse. Le digo: ¿usted adora a Dios? Sí. ¿Y usted en el culto está parado o de rodillas? De pie. Le digo: ¿usted no lo adora? Ah, adorar es prender velas. Le digo: ¿y usted prende velas a Dios? No, usted no lo adora. Adorar es llevarle flores. ¿Usted le ha dado flores a Dios? Digo: no, usted no lo adora. Adorar es besar las imágenes. ¿Usted ha besado a su esposa? Sí. Entonces usted la adora, porque besar es adorar. No, yo no la adoro. Ahí está la muestra de la ignorancia de los protestantes. Porque los protestantes, cuando se metieron a protestantes, dejaron de ser católicos, no fue por sabios, sino fue por ignorantes. Y no han cambiado. Solo cambiaron de nombre. Se llamaban católicos, ahora se llaman protestantes. Pero no han dejado de ser ignorantes. Siguen con la misma ignorancia. Entonces, ese es el problema que tenemos. Si los protestantes no pueden decir es que los católicos adoran porque tienen imágenes, porque ellos también tienen imágenes. Cuando ven televisión, ¿qué es eso? Cuando tienen billete, ¿qué es eso? Cuando ven la cédula, ¿qué es eso? Imágenes. Pero nosotros no la adoramos. Ah, está bien. ¿Qué significa que ustedes no la adoran? ¿Que ustedes no creen que es Dios? Pero nosotros tampoco creemos que es Dios. Así de sencillo. Entonces, es la ignorancia de ellos. Y en cuanto a los hijos de María, ellos hablan que María tuvo más hijos. Y le he dado la oferta, y vuelvo a darle la oferta a los protestantes del mundo entero. Dejo de ser cura y me meto protestante si algún protestante me muestra donde dice que María tuvo más hijos. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos. Eso sí lo dice la Biblia. Y la Iglesia Católica lo enseña. Y nos enseña que todos somos hermanos por parte de Jesús. Porque el papá de Jesús es nuestro papá. Y la mamá de Jesús es nuestra mamá. Entonces somos hermanos de Jesús. Por padre y madre. Pero en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, nos viene a hablar de que Jesús tuvo más hermanos, pero que esos hermanos no son hijos de María. ¿Y cómo sabemos que no son hijos de María? Por lógica y razonable. Porque dice que Jesús tuvo más de 500 hermanos. Y si Jesús tuvo más de 500 hermanos, que me digan ustedes si una mujer puede parir más de 500 hijos. Ahí pueden ver la ignorancia crónica de los protestantes. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 5. Y que apareció a Cefas
y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Se le apareció? ¿A quién? A más de 500 hermanos. Díganme, protestantes que me escuchan en el mundo, ¿esos hermanos de Jesús son hijos de María? Son más de 500. Vayan a engañar a los tontos. La ignorancia es atrevida. Y como ellos no saben qué significa en la Biblia, hermanos, dicen que María tuvo más hijos. La Biblia no lo dice, lo dicen ellos. La Biblia dice que María tuvo un solo hijo. Lucas 1:31. Un solo hijo. Que ellos digan que tuvo más, que me lo comprueben. Pero aquí dice que tuvo un solo hijo. Escuchen. Y ahora concebirás en tu vientre. Doña Lupa, escuchen. Concebirás en tu vientre. Y darás a luz un hijo. Que me comprueben protestantes donde diga que María dio a luz otro hijo o varios hijos. Yo le muestro que dice la Reina Valera, ¿cuántos hijos? Y darás a luz un hijo. Ahí está escrito, que no lo quieran creer, eso es problema de ellos. Pero está claro, muy claro. Solamente que ellos engañan a los tontos. No hay una cita, hermano, no hay una cita donde diga que María tuvo más hijos o estos son los hijos de María. Hay muchas citas donde dice que Jesús tuvo más hermanos, eso sí es verdad. Pero es el mensaje, la buena nueva que Jesús nos trajo, que todos somos hermanos y que todo aquel que escuche la palabra de Dios y la ponga en práctica, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. De Marcos 3:34. Todo el que escuche la palabra de Dios y la ponga en práctica, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos 3:34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Más claro, imposible. No se trata de comprender, se trata simplemente de creer lo que dice la Biblia. Creamos ya. La Biblia dice eso, yo lo creo. Pero si buscamos fundamento, ¿usted cree que si los protestantes tuvieran fundamento bíblico no estuvieran aquí? Aquí estuvieran. Claro. Pero cuando sabe que alguien le va a demostrar que lo que dicen es mentira, a ver, ¿qué va a hacer un pastor? ¿Qué va a hacer un protestante que yo le saque esa cita? ¿Qué va a hacer? Al menos por internet, hágalo pues, demuéstreme por internet. Como no lo pueden hacer en vivo, hágalo por internet. Mande la cita donde diga, estos son los hijos de María o María tuvo más hijos. Tápeme la boca. Y en el mundo entero. ¿Cuál es o sea, no entiendo. ¿Por qué si tienen la verdad y tienen la cita, por qué la tienen guardada y no la sacan? Me dijo una vez una evangélica, me dijo, eso está escrito en San Mateo capítulo 50 versículo 5. Y yo le dije, ¿de verdad que está escrito ahí? Estábamos en un debate público delante de la gente, gran cantidad de gente. Me dijo, claro que sí. Y le dije, ¿y qué? ¿Usted juró que yo iba a buscar a Mateo 55? Si Mateo llega hasta 28. No sea ignorante y deje de engañar a la gente. ¿Por qué dice mentira? Y lo juró delante de Dios y delante de la gente. Quiere decir la verdad. Le dije, miren la mentirosa esa. Si Mateo llega hasta el 28, búsquenlo para que vean. Y la gente se reía, se puso a llorar y dijo, usted es muy rústico. Usted me trata muy duro. Le dije, ¿qué quiere? ¿Que le tire flores? ¿Que le aplauda? ¿Engaña a la gente y quiere que yo le aplauda? No, hermanos. Por eso llegó la hora de que el católico estudie, aprenda. Yo le doy un dato, mire. Cuando yo estudié en el seminario, y aquí están los padres también, pueden confirmarlo en el tiempo de ellos. Cuando yo estudié en el seminario, no existía en el seminario un libro, al menos en mi seminario de San Cristóbal, que nos ayudara a despejar estas dudas así con claridad. Que nos lo sirviera así como yo lo sirvo a ustedes con capítulos y versículos, Eso no existía. Y con el deseo nosotros de aprenderlo y nunca lo encontramos. Yo al menos me pasé muchos días en la biblioteca buscándolo
y no lo encontré. Y le pregunté a mi maestro y nadie me lo dio. Ahora ustedes tienen la facilidad que usted en su casa, no tienen que ir a la universidad, usted en su casa pone el video y ahí agarra la Biblia y comienza a estudiar. Agarra la Biblia de los protestantes, agarra la Biblia católica y comienza a estudiar. Y se da cuenta y usted dice, caramba, mire, aquí está en la Biblia, ¿qué pasa? La universidad llegó a su casa, ¿por qué no estudia? Por pereza, porque no hay otra palabra. Entonces el protestante sabe que los católicos son unos perezosos y le dicen unas cuantas mentiras y se ríen después de los católicos, ¿no? Yo una vez iba, yo no era sacerdote, era seminarista, y ya estaba para ordenarme, ya había comenzado a estudiar la Biblia. Y un día se sabe que los protestantes se montan en las busetas, en los transportes, a predicar. Y yo estaba montado ahí y se montó un pastor evangélico a decir, salgan de la iglesia católica, es una mentirosa, el Papa no existe, eso es mentira, es invento de los curas, en la Biblia no aparece eso. Y todo el mundo, y eran católicos todos, menos él, todo el mundo callado. Yo me paré y le dije, apostemos lo que usted quiera. Si usted está muy seguro, apostemos lo que quiera, que sí aparece en la Biblia que Cristo dejó un papa en la iglesia. A ver, aquí están testigos de esta gente. ¿Qué quiere apostar? Digo, no, la Biblia no se hizo para pelear, no hay que apostar nada, y agarró y se bajó y se fue. Y la gente se reía y decía la gente, cuando hay alguien que sabe, mire, salen corriendo. Así es, eso es verdad. Eso es verdad. Otra preguntita, pues. Un hermano separado envió esta nota y dice, ¿por qué en Apocalipsis capítulo 7 del 5 al 8 no es marcada con el sello la tribu de Dan? No sé si es de Gad o Dan, pero... Simplemente para mostrar la Biblia, que no, porque lo mismo que decía Juan Bautista, ¿acaso no puede Dios sacar piedra de las piedras de hijos de Abraham? Simplemente para mostrar que aunque sean hijos de Abraham o hijos de Jacob, ¿con eso se van a salvar? No. Eso quiere decir que ustedes y yo, por muy católicos que seamos, pero si no hacemos la voluntad de Dios, lo que Dios manda, tampoco nos vamos a salvar. Que Dios precisamente marca aquel que hace la voluntad de Dios. Y está escrito Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esa es la respuesta. No todos, aunque se digan cristianos, evangélicos, van a entrar al cielo. Otra preguntita, pues. ¿Por qué adorar imágenes? ¿Por qué alumbrar imágenes? Si esas imágenes son de yeso, dice aquí. No hay que adorar las imágenes. Eso se llama calumnia. Y toda calumnia es pecado, porque es mentira. Y los católicos no adoramos las imágenes. Le prendemos vela. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Pero prender vela es adorar. Entonces pregunto, cuando se va la luz en Venezuela, ¿usted prende una luz? ¿Una vela? Usted está adorando las tinieblas, papito. ¿Sí? Está adorando las tinieblas. Porque prender una vela es adorar. Adorando la oscuridad. Y cuando van al culto protestante, ¿prenden velas? No. Entonces no adoran a Dios. La ignorancia es crónica. Prender vela no es adorar. Usted prende una vela por muchos motivos. Porque se fue la luz. ¿Por qué se prende una vela? ¿O dónde hay una vela prendida? ¿O qué significa una vela prendida? Usted llega a un lugar donde usted no conoce y encuentra una vela encendida en una casa, usted dice que hay gente. Es señal de vida, señal de que ahí vive alguien. Nosotros cuando prendemos una vela es señal que la persona que murió no está muerta,
según la promesa de Cristo. De Juan 11, 24 en adelante, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Le dijo a Marta, ¿crees esto? Nosotros lo creemos. Y prendemos una vela ante una imagen para recordar que esa persona, la Virgen María, San Pedro, San Pablo, quien sea, está viva según la promesa de Cristo. Y que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Solamente por eso. Y hay otra enseñanza, que esa persona desgastó la vida por ser luz, como dice Cristo, ustedes son la luz del mundo. Entonces yo enciendo una vela para recordar que esa persona desgastó la vida por Cristo y yo también la quiero desgastar. Solamente por eso. No, que usted la aprende porque usted cree que es Dios. Usted me puede insultar, me puede calumniar y puede decirlo, pero nunca lo hacemos por eso. Te puede decir lo que usted quiera y se le respeta. Pero nuestra conciencia sabe que no la aprendemos porque creemos que es Dios. Así de sencillo. Sabemos por qué la aprendemos. Usted la aprende a lo mejor porque necesita quemar un nylon. Usted la aprende porque necesita alumbrar. Usted la aprende por cualquier motivo. Y nosotros la aprendemos porque creemos que la persona está viva. Y ellos pueden calumniar y decir lo que les venga en gana. Se les respeta, pero es calumnia, es pecado.